Buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un cordial saludo para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Veo que el Ministerio Público mantiene su proceso con los casos gruesos de corrupción. Bueno, sí. Mucho, porque tiene muchos inconvenientes. Sí, muchos inconvenientes. Muchos obstáculos. Ojalá pueda llevar a feliz términos la cantidad de procesos que tiene abiertos y que la población quede conforme. La sociedad y el mundo espera que eso sea así. Así es. Claro, bien, vámonos de inmediato a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, creó el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan de la Maguana, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura productiva y promover la canalización de recursos técnicos y financieros. A través del decreto 6422, el mandatario establece las acciones que buscan, en las que están ampliar y diversificar la matriz productiva y económica de la región. El producto más exportado por la República Dominicana continúa siendo el oro, alcanzando los 1.831 millones de dólares entre enero y diciembre de 2021. El oro representa el 15.5% de todo lo exportado el año pasado, siendo Suiza el principal destino de ese producto, que ha permitido que ese país desplace a Haití como segundo mercado exportador. En lo que va del año 2022, varios productos de la canasta básica han experimentado alzas de precios entre 8 y 12%, de acuerdo con el presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y MIPYMES de la República Dominicana, Confecomercio, Gilberto Luna. Durante una rueda de prensa dijo que los principales líderes del comercio están preocupados porque semana tras semana se registran incrementos de precios en los productos de primera necesidad. El gobierno dominicano iniciará el desmonte gradual de las excepciones fiscales en combustibles que reciben las empresas generadoras de electricidad establecidas en sistemas aislados o para consumo propios, no interconectados, hasta la eliminación completa de ese privilegio. La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios solicitó al gobierno central ir en auxilio del sector arrocero. Pedro Espinal, presidente de la entidad, calificó como preocupante y agobiante la situación que actualmente atraviesan los productores de arroz de la República Dominicana por los excesivos aumentos que han registrado los insumos, la mano de obra y otros factores que intervienen en la producción. El gobierno dominicano ha comenzado la formal construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, que llegará a la entrada de Los Alcarrizos, que es uno de los grandes proyectos que busca reducir los problemas del tránsito en la capital. El presidente de la República, Luis Abinader, junto a Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET, dio el martes el primer picazo para la obra, que estará lista en 24 meses, según las proyecciones, y que tendrá una inversión aproximada de 506 millones de dólares. El aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, calificó de falta de respeto al país las propuestas de reforma a la Constitución depositada por el Partido Revolucionario Moderno ante el Consejo Económico y Social. Martínez afirmó que dicho depósito de modificación a la Carta Magna constituye una bola de humo que tiene por objeto dejar de lado los problemas nacionales como el alto costo de la vida, la inseguridad y el rechazo a los fideicomisos fraudulentos como el de Punta Catalina. Y en el ámbito internacional, la Armada de Colombia incautó en el Caribe colombiano 419 kilos de cocaína y detuvo a 2 ciudadanos de la República Dominicana que transportaban la droga en una lancha rápida, informó la institución. La operación de interdicción, según detalló la Armada en un comunicado, se hizo a 60 millas náuticas al norte de Puerto Bolívar, población del departamento de Guajira. La inflación anual de enero en Estados Unidos alcanzó su tasa más alta en 4 décadas, golpeando a los consumidores, eliminando las ganancias salariales y reforzando la decisión de la Reserva Federal de comenzar a elevar el costo de crédito de forma generalizada.
El Departamento de Trabajo informó que los precios al consumidor subieron 7.5% el mes pasado en comparación con los últimos 12 meses, el aumento anual más pronunciado desde febrero del año 1982. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, en las últimas semanas hemos visto que el Ministerio Público está haciendo un gran esfuerzo por mantener los casos gruesos de corrupción como el Antipulpo, el caso Merluza y otros, tanto del pasado gobierno como del actual gobierno, ¿verdad? Y es importante porque la sociedad está muy atenta al proceso, a los procesos que impulsa el Ministerio Público, debido a que la transparencia, la lucha contra la impunidad han sido de los principales elementos de reclamos y debates en el país en los últimos años. Y la gente espera cambios, la gente espera que las cosas se hagan diferente, que tengamos un Ministerio Público y una justicia que pueda responder cuando realmente se le necesita. Porque cuando la justicia responde, los estados se fortalecen. Claro. Entonces, en función de eso, vimos hace 2 o 3 años reclamos en las calles de ciudadanos pidiendo cese de la impunidad, un mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción y que los que van a los puestos públicos paguen por los actos de corrupción, paguen por haber abusado de la confianza de la gente que los nombra en esas posiciones y de la población que los ha llevado a posiciones importantes. Así que yo creo que el Ministerio Público tiene un gran desafío y ojalá pueda responder en función de las expectativas que tiene la población, doctor. Muchas respuestas se derivan de este accionar del Ministerio Público, entre otras de que, por ejemplo, ciertas vacas sagradas, como se dice en el argot popular, se han visto tocadas, ¿verdad? Pero hay algo también, hay una crítica que se hace a la actitud del Ministerio Público y yo, en cierto modo, también la sustento, sin tener que ubicarme en uno u otro bando. Yo estoy en las gradas, ¿verdad? Los bleachers, que le llaman, la parte más popular del estadio, ¿verdad? Viendo el juego desde arriba. Esa adecuada. Y digo, fíjate, yo veo cierta inclinación, cierta preferencia por perseguir ciertos estatus. Yo sé que hay de todo. Sí. Pero ha habido muchas cosas raras también en la actualidad, que uno ve como que no estamos como tan activo el Ministerio Público en esos asuntos. Y ahí es que el Ministerio Público debe cuidarse. Exactamente. Porque hay una gran esperanza cifrada en las actuales autoridades del Ministerio Público. Sobre todo en Miriam Germán, que es una mujer de una trayectoria limpia y vertical. Claro. Entonces hay muchas expectativas, las esperanzas cifradas en ellas. Y bueno, lo que uno espera es que se pueda medir con la misma vara a los del pasado y a los del presente. ¿Sabes por qué yo se lo digo? Yo sé que posiblemente la intención de ellos sea esa y que tienen sus prioridades. Claro. Y yo reitero que el Ministerio Público, como uno de los principios que lo fundamenta es la independencia, eso no ha variado. Claro. Porque una cosa es tener, por ejemplo, un Ministerio Público independiente por ley y otra que cuando el Ministerio Público actúa, él hace por su convicción de él. Él elige qué es lo que él va a hacer. Yo lo entiendo. Claro. No podemos dirigir como si fuera marioneta. Sin embargo, eso puede lanzar una señal un poquito extraña y le da pie a los opositores a ese proceso, que la gente quisiera que eso se dejara así. Claro, claro. Digo la gente que está involucrada, pero las personas que aquí le duele este país, que saben que este país produce para que no tenga tantos problemas económicos y que todo el que llegue ahí llegue a llevarse al bolsillo, tanto los que estuvieron, los que estaban y los que están y los que posiblemente estarán, lamentablemente, esa ha sido la historia de la administración pública en nuestro país, con honrosísimas excepciones. Pero yo reconozco de que el Ministerio Público está haciendo una gran labor, muy ardua, muy difícil, porque está enfrentando estamentos que no son fáciles de enfrentar. Sí. Porque no es lo mismo usted agarrar, por ejemplo, un pobretón, ¿verdad? Un delincuente de poca monta. Es fácil. Y mandarlo a la cárcel. Como decían los guaragaos, la policía es muy eficiente cuando se trata de los pobres. Pero cuando se trata de un individuo que tiene poder,
para mantener equipos de abogados de alta gama, como que le llaman ahora, ¿verdad? La alta gama no es porque sean mejores abogados, sino porque cobran mucho. No, y porque tienen mucho conocimiento también. Bueno, que están en eso, nada más. Porque están en eso. Y te pueden hacer quedar mal en cualquier expediente que tú estructures, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí es que tiene el Ministerio Público, que no son tampoco muchachos de teta. Bueno, observe Odebrecht, que uno creía que iban a apresar y a encarcelar a medio país. Sin embargo, quizás termine uno preso, o quizás no termine nadie preso. Eso significa que se encarcela a medio país, porque medio país está metido en la corrupción. Doctor, pero es que todo el mundo sabe que el caso de Brecht salpicó demasiada gente. Porque ese era un caso más político que es legal, que penal, porque lo manipuló el gobierno anterior. Y hizo sometimientos selectivos. Y recuerden que nosotros dijimos en este programa que ahí había gente de todos los colores. Creo que sí. Y gente de colores diferente a los del partido que gobernaba, que lo salvaron en ese país. Ahora, una cosa que hay que tener claro, estas cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. Claro que no. Porque es un proceso que viene, yo diría que desde la formación de la República estamos viviendo esa situación. Sí. Y hemos tenido gobiernos van, gobiernos vienen, y todos hacen lo mismo. Sí, y lo que pasa es, doctor, y ojalá que este Ministerio Público no caiga en eso, es que te estructuran expedientes, te montan una campaña mediática que le hacen creer a la población que hay una lucha real contra la corrupción. No digo que esté pasando ahora, pero esa ha sido la práctica. Entonces la gente se genera expectativa de que los casos de corrupción gruesos van a llegar a donde la gente realmente quiere, que es a la sanción que amerita cada caso. Claro. Sin embargo, esos casos gruesos, esos se quedan con una persona o dos, y el resto fuera de los expedientes por la influencia política, porque te hacen una bola de nieve, te lanzan un copo de humo, ¿verdad? Que no te hace ver quiénes son los verdaderos responsables que quedan detrás. A mí, yo lo entiendo muy bien lo que usted dice, pero a mí me parece que lo que está sucediendo en estos últimos tiempos es algo nunca visto en la historia político-procesal de este país. Eso es cierto. Nunca visto. Lo que estamos advirtiendo es que ojalá no caigamos en ese tipo de situación. Claro que sí. Pero claro está, vuelvo y les reitero, sin tener que trazarle directrices a esas autoridades que están elegidas ahí para eso, ¿verdad? Sí. Por razones obvias. Y yo entiendo de que el vulgo, la gente que no conoce de las intríngulis de los procesos judiciales, se sentiría como sentiría más equilibrio en el asunto de que ciertas denuncias que se hacen, aunque yo le voy a decir una cosa. Y no es solo el equilibrio, doctor. No es fácil. Es la confianza que se debe tener en la justicia. Porque cuando usted habla del Ministerio Público también tiene que hablar de jueces. Son cosas diferentes, pero es que hay que poner por encima de todo la credibilidad del sistema de justicia. Pero recuerden, no olvidemos algo, que aquí hay una manipulación, yo le digo manipulación, ¿no? Un mal manejo de la prensa en cierto modo, que hablan de que la justicia, pero es que la justicia no es el Ministerio Público. Claro que no. El Ministerio Público es un instrumento de persecución. Claro. Y le dicen a los jueces que es parte del sistema. Aquí está el imputado y aquí están las pruebas. Que es parte de un sistema que si uno no funciona, el otro tampoco. Exacto, pero entonces las señales que se mandan es que cuando los presidentes designan en los sistemas que hemos tenido aquí, jueces, usted sabe a qué me refiero, porque aquí no somos niños de teta, somos gente vieja, usted quizás no, usted es un hombre joven. Que sabemos, los intereses se imponen siempre. Bueno, se imponen, entonces te imponen jueces que son políticos, que son dirigentes políticos, eso ha sido la norma. ¿Y cómo se pagan esos favores? No, no estamos acusando a nadie, nosotros no tenemos ninguna calidad para hacer eso, pero la justicia realmente es no solamente el hecho de que se sancione a los que han hecho diabluras, digo el término de la popular, sino también que cuando le dije al principio de la introducción del programa, que la sociedad y el mundo, es porque eso influye también en los niveles de confianza hacia el país. No, y la población no es tonta. Claro. La gente común no es tonta. Sabe todo esto que estamos discutiendo aquí, la gente lo sabe. Claro que sí. Algunos jueces que están en algunos puestos para defender intereses muy definidos, algunos fiscales también, lo saben también. Cierto. Lo saben. Pero a veces se hacen los tontos. Hacen creer que nosotros no lo sabemos, que la gente común no lo sabe. Y la gente está muy consciente de que hay. Yo, como me pasé casi la mayor parte de mi vida en los tribunales, en otros esquemas, ¿verdad? Que no estoy ahora por razones obvias. Yo le voy a decir una cosa, es que la mayoría de los jueces que están ahora en los estamentos quieren hacer su trabajo, quieren independencia. Lo que pasa es que hay cúpulas, usted me está entendiendo, que tienen un peso específico. Pero los jueces, es más, para mí,
están en un mejor momento para hacer lo que ellos tienen que hacer como jueces. O sea, y deben hacerlo libres. Después de que te nombraron, tú debes actuar con toda la independencia posible. Efectivamente. Pero sabemos que se hacen compromisos. ¿Sabes por qué se lo digo? Perdone, que aclarar esto. Yo se lo digo porque la correlación de fuerza política varió. Sí. Oiga usted, y al variar, no hay esa... Debe variar en favor de la justicia. Usted comprende, aprovechar ello para entonces tomar el camino que debe ser. Claro. Porque hay mucha gente honesta y seria que pero quiere claro, la gran mayoría, doctor. Claro que la gran mayoría. Claro que sí. Mire, hay un caso emblemático en este momento que ya va a juicio preliminar, que es el caso Antipulpo. Efectivamente. Que ahí hay gente de mucho poder vinculada, incluso vinculada al pasado presidente. Claro. Y el caso Medusa que está tomando unos ribetes fuertes porque el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, está pidiendo que los procuradores anticorrupción le pidan disculpas. Porque él dice que es un hombre inocente y que incluso se está intentando dar larga o se está dando larga para que periman las garantías de los contratos en la Nueva Victoria para culparlo de ese expediente. Entonces, llevó el caso al Tribunal Superior Administrativo, cierto, ¿verdad? Y es un expediente que se va a estar moviendo. Mire, yo me pasé muchos años en la facultad. Y lo cito porque, como decíamos en principio, el Ministerio Público tiene una responsabilidad de evitar que cada proceso de eso, por falta de una buena defensa, se caiga. Entiendo. O que los expedientes sean mal estructurados porque haya un interés político de fondo. Mire, toda persona tiene el derecho a defenderse como crea y como quiera y como pueda, porque él puede hacerlo, ¿verdad? Porque tiene dinero para hacerlo. Pero le voy a decir algo. Es que es la primera vez que yo veo algo así. Porque si usted está en una jurisdicción, por ejemplo, penal, dice que lo penal mantiene incluso lo civil en estado. Eso fue lo que yo aprendí cuando yo estaba más joven en esta profesión. Eso yo no sé si ha variado ahora, porque ahora las cosas han cambiado tanto que de la noche a la mañana tú tienes un texto y después tienes otro. Pero yo siempre he oído el principio de que lo penal mantiene lo civil en estado. ¿Usted sabe que no ha variado? Claro, bueno, no, porque, por ejemplo, si usted tiene un asunto penal, tiene que resolver primero lo penal y después resolver lo civil. Eso es lo que yo entendía. Ahora, el petitorio del señor Rodríguez, yo no creo que pueda tener mucho acierto, porque inclusive eso que él pretende, que se borre, el mismo Constitucional estableció de que eso no puede ser así, porque que en verdad tiene que esperar que, por ejemplo, que fallen y lo descarguen, en el caso de que lo vayan a descargar. Entonces ahí venga a pedir una serie de resarcimientos, ¿verdad? Bueno, supongo yo, ¿verdad? Pero es algo interesante. Él dice que el principio de inocencia lo están violando. ¿El principio? De inocencia. Pues entonces todo lo que está en la Victoria también tiene una presunción de inocencia. Bueno, por lo menos, hay que soltarlos a todos. Es lo que él alega. A todos. Vamos a la pausa. Farmacia Patricio es la más importante red de farmacia en Santo Domingo Este. Farmacia Patricio está en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II. Tiene sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro y en la Avenida Ecológica. Farmacia Patricio recibe todos los seguros médicos, tiene importante descuento. Farmacia Patricio, para cuidar el bolsillo y la salud de los suyos. Aunque muchos consideran un tanto extemporáneo el activismo político que se da a lo interno del PLD, yo lo considero positivo. ¿Por qué razón? Porque es que eso es parte de la democracia, el juego democrático. La democracia es disenso y consenso, ¿verdad? Acuerdos, alianzas. Entonces, en este caso, lo que pasa es que el PLD, como partido derrotado en las elecciones pasadas, sea por mucho o por poco, pero derrotado al fin. Porque lo importante en política es, ¿verdad?, el resultado. No es menos cierto de que tendrá que hilar fino, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Primero por las disidencias internas que tiene que afrontar, no digo solamente por las acusaciones de corrupción,
que eso ya es parte, ¿verdad?, de un asunto que ya todo el mundo conoce, sino de que ese partido no podía tampoco quedarse tranquilo esperando pacientemente de que el tiempo se le haga corto. Sí. Como dicen en el pueblo, a mí me gusta la expresión del pueblo llano, que sea muy tarde para ablandar habichuelas. Así es. ¿Entiendes? Los peledeístas actuaron con mucha inteligencia, o han actuado con mucha inteligencia, doctor. Sí. Así como usted plantea, porque salen del poder vapuleado, ¿verdad? Exacto. Una parte importante de dirigentes. Muy duro. Y exfuncionarios, incluso personas vinculadas al pasado presidente, perseguidas por las actuales autoridades. Exactamente. Eso mermó bastante su credibilidad, entonces sale también del poder. Claro. Recordemos la concentración esa que se hizo en la Plaza de la Bandera y las marchas de la gente esta que se llamaba Marcha Verde, ¿verdad? Marcha Verde, sí. De reclamo de cese de la corrupción y la impunidad. Entonces el PLD sale muy golpeado en su imagen. Entonces, de manera inteligente, sus dirigentes impulsan el proceso de renovación de algunos de sus cuadros y mantienen el partido de pie. Claro. Y deciden lanzar de inmediato un grupo de aspirantes presidenciales en una estrategia para mantener en pie de lucha activo las estructuras de ese partido. Ahora, y por eso, como usted dice, tiene que hacerlo para tratar de no perder los niveles de aceptación que tiene y llegar ya al próximo torneo en condiciones de competencia. Eso es lo que está intentando hacer con mucha inteligencia el PLD. Exacto, aunque eso no garantiza un resultado. Claro que no. Porque la política, recuerde usted que siempre he afirmado que es la ciencia de lo posible, no es exacta. No, y los escenarios te cambian. Claro. Ahora tú puedes tener en este momento un candidato, o por ejemplo, el caso del presidente de la República. El presidente tiene elevados niveles de aceptación. De seguro es el candidato del Partido Revolucionario Moderno, pero es posible que al llegar la contienda interna no esté en esa posición, porque varía, o quizás esté por encima de lo que está. La política porque varía mucho, como usted dice. Es tan sensible la política que hubo candidatos, para no mencionar nombres en el pasado, que por una palabra dicha fuera de contexto, se fue al suelo. Y no lo voy a mencionar por respeto a su memoria. Perdió las elecciones. Las perdió por eso. Fuera de contexto. Dice que un texto sin contexto es un pretexto. Dicen, ¿verdad? Por ahí. Entonces, hay que tener cuidado hasta en eso. Y a veces te lo manipulan. Entonces, lo que quiero decirle es que el PLD hace bien porque puede luchar por mantener una coherencia interna, pero también hay otro problema, y es que ha habido muchas disidencias en ese partido, de líderes, ¿verdad? Incluso había muchos que no son ni tan confiables, porque usted sabe cómo es, que la política es así, lamentablemente en nuestro país. Existe lo que se llama el transfugismo, que es parte de los intereses particulares de cada uno, ¿verdad? Pero además hay que recordar también de que el partido que está en el gobierno... Usted sabe cuál es el futuro del tránsfuga, ¿verdad? Sí, el tránsfuga. No sirve, no vale un centavo para el partido al que pertenecía, y no es un hombre de fiar en el partido al que llega. Exactamente. Es así, es así. El tránsfuga es un sinvergüenza que nadie cree. Entonces, claro que sí. Entonces, quiere decir que la palabra, usted lo dijo ahí, la palabra confianza. ¿verdad? Entonces, si usted no confía en la persona con la que usted está, hay un problema. Eso es una relación tóxica, ¿verdad? Eso es como el que, con todo el respeto para la mujer, como el que se casa con una prostituta. Claro. Siempre el marido tiene la desconfianza. Bueno. Aunque dicen que las mujeres que han estado en la vida alegre, como le llamaban, son más confiables que ciertas. Eso es muy sensible, pero bueno. Pero entonces lo que quiero decirle es que en cuanto a política, la política es así, es como si fuera un juego de ajedrez, ¿verdad? Ahí no se puede uno acelerar, hay que analizar y pensar, pero las circunstancias se presentan y no se presentan las mismas en el mismo espacio dos veces. Bueno, es así. Vamos a ver, porque el PLD el pasado domingo reunió su comité central y ahí ellos formalizaron sus precandidatos. Cierto. 6 precandidatos, ¿verdad? Y decía su presidente, el expresidente de la República, Danilo Medina, que el partido está presente en cada rincón del país y que, contrario a otras organizaciones, está fuerte, según decía el presidente, y que solo necesita de alguien que lo conduzca, que lo articule, refiriéndose a un candidato presidencial. Cierto. Yo creo que es interesante el proceso que vive ese partido. Vamos a ver
si de ahí puede surgir esa figura que lo articule, como dice Danilo Medina. Yo no sé una cosa, yo como ciudadano de a pie, lo que yo veo que está en este momento, una opinión muy particular mía, como que no es nada novedoso. Pues, ahí hay mucha oportunidad de tener otros, ¿verdad?, que aspiren, ¿verdad? Y que sean más potables. ¿Usted sabe a qué me refiero? Usted dirá, ¿y cuál? Bueno, no lo sabemos. Las circunstancias las van a determinar. En ese grupo el PLD tiene dos candidatos buenos. Sí. Que son Margarita y Domínguez Brito. Bueno, hermano. Y Domínguez Brito. Hay muchas cosas que son dos candidatos van a tener buenos. que someterse al fragor del elector, ¿verdad? Bueno, eso habría que verlo. Yo no tengo constancia, pero habría que ver a qué usted se refiere. Entonces, bueno, pero uno de los candidatos más populares del país de los últimos 10 años ha sido Margarita Cedeño. Sí, pero que tenía muchos recursos del Estado. Ahora habrá que ver si puede hacer eso. Habrá que ver eso. ¿Sabes cómo la política aquí? Y Domínguez Brito es un hombre que tiene muy buena imagen en la población. Nunca olvido esa imagen de ese quemando esa gorra y diciendo... Eso es cuestión de... Sí, pero eso es un lastre también. Sí, dentro de su propia gente. Pero recuerde que él lo hacía cuestionando a gente que en ese momento podía tener problemas con la corrupción. Habría que ver si esa gente salió del partido en la decisión que tuvo, o habría que ver si muchos de ellos están en procesos judiciales, o si quienes se harán acompañar serán gente con cuestionamiento de corrupción o no. Él lo hizo porque se sintió menospreciado por la elección de ese candidato que tenía el partido, y a él lo dejaron afuera. Pero nada, eso son cuestiones internas de ellos. Pero es un proceso que el PLD tendrá que librar, y lo está haciendo con mucha inteligencia. Digo con inteligencia porque tiene que mantenerse de pie por los cuestionamientos que le están haciendo en materia de corrupción a alguna de su gente. Y además porque en el sistema político que tenemos, el que está en la oposición siempre tiene desventaja, y eso lo saben todos los políticos. El que está en el poder siempre está en campaña. Los presidentes cuando están en elección siempre están en campaña. Los cheques, son los que firman cheques y están todos los días juramentando. Entonces, el que tenga oposición tiene que salir a trabajar. Efectivamente. Pero habría que ver, doctor, cómo la Junta va a organizar esto, porque hay un nuevo sistema de acuerdo a la ley de partido político que establece fecha, y el PLD fijó la elección de su candidato para octubre de este año. Así que habría que ver cómo la Junta va a manejar esto. Vamos a la pausa. Déjame recordarles que Farmacia Patricio es la más importante red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica y en la autopista de San Isidro. Farmacia Patricio tiene importantes descuentos y recibe todos los seguros. Cuide su bolsillo y la salud de los suyos. Bien, el presidente de la República ha anunciado, doctor, que va a someter el 27 de febrero un proyecto de ley de modificación a la ley de hidrocarburos. Eso es importante porque desde hace mucho tiempo la gente ha estado reclamando una revisión de esa ley. Porque recordemos que el famoso diferencial que se estableció a raíz de la crisis del gobierno de Hipólito Mejía, cuando la crisis bancaria y la caída de las Torres Gemelas en el 2001, se estableció ese diferencial. Ese diferencial comenzó a cobrarse desde la crisis que generó la guerra del Golfo Pérsico. Lo estableció Balaguer. Balaguer estableció el cobro de un impuesto al combustible, recordemos las famosas filas. Y luego, en el gobierno de Hipólito, se estableció el diferencial, se estableció creo que por ley. Entonces, ese impuesto se fue quedando ahí, se fue convirtiendo en uno de los principales elementos de recaudación del gobierno, y se convirtió en algo indispensable. Pero
todos sabemos que el famoso diferencial es tan elevado que a usted le pueden regalar, al país le pueden regalar el barril de petróleo o los galones de gasolina, de gasol, y aún así el galón de gasolina hay que venderlo por encima de los 100 pesos. Es decir, de tantos impuestos que le han ido colocando a los combustibles. Entonces la población ha estado reclamando transparencia en el manejo de los precios de los combustibles, y es importante que el presidente de la República, que hizo un compromiso en campaña, pueda someter ese proyecto de ley y que se haga una revisión de manera tal que la gente pueda sentir el impacto económico de esa revisión. Vamos a ver hasta qué punto el gobierno está impuesto a ceder con relación a los recursos que está recibiendo. Pero yo creo que es importante, sobre todo por los reclamos que está haciendo la población, y que viene haciendo desde hace mucho tiempo, y porque en estos momentos se necesita de una alternativa que le dé un respiro a la gente con respecto a los elevados precios de los combustibles y de los artículos de primera necesidad, de los materiales de construcción, de los servicios, etcétera, etcétera. Mire, hay mucha información y desinformación en torno a esa ley. Por ejemplo, un famoso precandidato, yo diría yo, o aspirante a la presidencia, decía, se inventó una famosa fórmula, ¿verdad? Sí. Y demostraba así, ¿verdad? Elemental, en aritmética de cocina, que había un problema de un exceso. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esa persona ahora, porque no puede decir lo mismo, porque está en el puesto. Porque se dio cuenta que es que hay una estructura legal que impide bajarlo. Sí, pero eso se le perdona a un obrero de la construcción, claro, pero no a una persona. Bueno, porque hubo un manejo de la información. Exactamente, eso se le perdona a un obrero, pero hubo un manejo de la información. No a un individuo con máster y con estudios en el exterior y cosas. Okay. Entonces, ciertamente esa ley, en la forma actual, ha sido manipulada, porque todavía cuando se dice que no aumentaron, la percepción es que aparentemente los precios estabilizaron. No, es que sigue sacándole el dinero a la gente. Sí. Entonces, el problema es que, mire, yo inclusive me he dedicado a escuchar a las personas que saben de eso. Por ejemplo, incluso dentro de ese mismo partido hay algunas personas, para no mencionar nombres aquí, porque a mí no me gusta estar mencionando nombres para que no se vaya a interpretar otra cosa, de que han hecho análisis en ruedas, o sea, en programas, ¿verdad?, de televisión, y han explicado, conocedores de eso. Y ya usted más o menos se imagina a quién hablo. Conocen de eso y desmenuzan para que la gente lo entienda. ¿De dónde viene el problema? Claro está, hay una serie de factores. Nosotros no producimos petróleo. Nosotros dependemos, diríamos, hasta de los... Si alguien estornuda en el Medio Oriente, puede que eso influya aquí. Es posible. Pero que también ha habido, lo que usted mencionó al principio de su comentario, que se le cargó a la gasolina una serie de cosas, malos manejos, mala política financiera, de esos gobiernos. Todo se le cargó a Todo se le cargó ahí. Entonces eso tiene un efecto multiplicador. Sí. Y fue un impuesto transitorio. Y lo dejaron. Que cuando el valor de Balaguer no es una defensa a ultranza, pero cuando el Balaguer era algo transitorio, porque no fue ni siquiera por una ley. Y en la ley supuestamente era transitoria. También. Y la dejaron, claro. ¿Usted comprende? Y luego la legalizaron. Lo que quiere decir que entonces yo creo que el gobierno actual tiene una especie de brasa de carbón de Guayacán, como decimos del sur, caliente en la mano. Claro. Tiene que buscar la forma cómo equilibrar eso. El gobierno que tendría que ver por dónde va a buscar esos recursos que está recibiendo por el diferencial o por los impuestos que le han puesto a los combustibles. O cómo va eliminar ese diferencial. Claro que sí. Lo mejor para el país es eliminarlo. Y la población va a entender que si el precio del petróleo subió, bueno, como sube el plátano, como sube la yuca, como sube el arroz, bueno, te va a subir la gasolina. Sí. En otros países lo manejan así. Si al combustible solamente hay que ponerle el ITEVI, que le coloca cualquier producto que te venden en la calle, bueno, ponga el ITEVI. Ahora, no le ponga un diferencial, porque usted tiene que incrementar los ingresos del país. Solamente eso. Y le está sacando a la población más de 100 pesos en cada galón de combustible que le vende. Es bueno que se aclare que eso golpea fuertemente la canasta familiar. Bienes y servicios. Porque todo está afectado por los combustibles. No, y usted se evita la famosa fórmula de que si sube, sube y que si baja, baja, y que cada toda la semana hay que emitir un comunicado. Manipulado, claro, entonces eso hay que liberar a la población de esa claro que sí. Eso es una intranquilidad permanente para la población. Yo interpretaría eso que si sube, sube, baja, baja, como de la siguiente forma. Si sube, sube, y si baja, sube.
Porque si lo dejan así también subió. Sí, porque hay un rejuego de las autoridades siempre, de que si, bueno, subsidié mucho en la semana pasada y bajó, no bajó lo suficiente porque tengo que recuperar lo que sucedió la semana pasada. Es decir, no hay un manejo transparente de eso. Entonces, hay que quitar esa presión a industria y comercio, que tiene que estar toda la semana calculando que si subió, que si bajó, que no. Y véndanlo al precio que hay que venderlo. Pero quítenle el jodido diferencial a eso. Claro que sí. Quítenle ese diferencial, porque eso es lo que lleva es perturbación a la población. Ahora, una cosa que es bueno aclarar, no es bueno dejar eso a las leyes del mercado, un producto que es estratégico para la estabilidad de la nación. Por ejemplo, oferta y demanda. Cuando viene a ver, aparecen los acaparadores y los que tienen mayor capacidad, ¿verdad? No, porque hay unos controles que tiene que manejarlo el gobierno. Yo me refiero a los precios. Exactamente. A mantener los precios reales con una supervisión. Y que no haya posibilidad de acaparamiento. Y que se mantenga el flujo. No, porque el precio de mercado del galón de combustible te lo pone el gobierno. Sí. Tú no se lo puedes dejar al que tiene la estación de combustible. No, claro que no. Eso hay que regularlo. Eso es así. Entonces, es interesante que el presidente haya dicho que va a someter eso el 27 de febrero. Vamos a esperar a que lo someta para ver. Cierto. Ojalá que no sea un paño tibio, ¿verdad? Sí, ojalá que el presidente realmente se empantalone y elimine el famoso diferencial. Sí, claro. Y que se cobre el impuesto que hay que cobrar a los combustibles. El ITEVI, ¿verdad? No hay que cobrar ningún otro impuesto. No. No hay que cobrar otro impuesto. Y que se venda al precio real. Si usted le quita ese diferencial, la gente va a pagar. Se va a liberar de pagar más de 100 pesos por semana en cada galón de combustible. Y el gobierno se va a librar de estar calculando cada semana cuánto va a bajar o cuánto va a subir. Y cuánto va. Bueno, si hay un momento que hay que intervenir, bueno, hay una responsabilidad del Estado. Exacto. Si hay que intervenir para subsidiar, qué sé yo, evitar un impacto estratégico en algunos productos, bueno, el Estado tiene esa responsabilidad. Eso. Yo diría que ese impuesto es ilegal porque la ley habló de que era transitorio. Y lo dejaron. Claro. Entonces, también el presidente ha anunciado que va a someter un proyecto de fideicomiso, parece que lo van a modificar, porque el escándalo que se armó con lo de Punta Catalina parece que ha provocado una revisión. Se va a someter también un fideicomiso para el transporte, que ya el transporte parece que ya va a comenzar a operar como se había planificado, de que los dueños de sindicatos se conviertan en empresas. Vamos a ver cómo se va a manejar ese asunto. Porque eso sí es complicado. Bueno, hermano. Eso sí es complicado. Problemático aquí. Dejar todo eso en manos de los sindicalistas, vamos a ver. Ahí sí va a haber una supervisión permanente. Y además también de otros sectores y controles constantes, ¿verdad? Con una fiscalización real de los precios de los pasajes. Y da la sensación de que hay una tendencia hacia una privatización del Estado. Claro, decía Lisandro Macarrulla que la ONSA, a partir del fideicomiso y la alianza público-privada, se va a ahorrar como 130 pesos diarios de subsidio en los precios de los pasajes. Entonces, vamos a ver que solamente eso bajará de que a 30 pesos. Bueno. Ojalá, como usted dice, nos haga, como dice el pueblo de manera muy sabia, salga más cara la sal que el chivo. Porque eso sí es peligroso. Bueno, mire, aumento de precio de los productos de la canasta básica, aumento de los combustibles, problemas con los insumos para producir, aumento de la energía eléctrica que le eliminaron los subsidios. Si encima de eso usted deja que el transporte quede en manos solo de los sindicalistas y se le disparen los precios de los pasajes, óigame, eso es como caminar encima de una mina. Bueno, eso es como caminar encima de una bomba, que usted no sabe cuándo le va a explotar. Eso es así. Con eso hay que tener mucho cuidado. Claro que sí. Y a partir de ahora, el presidente tiene que ver eso con mucho cuidado. Sí, eso es porque verdad, como usted decía en principio, en el comentario anterior, esos escenarios son los que te varían la popularidad de un presidente o de un candidato. Y hoy tú puedes estar en 60 y mañana puedes estar en 20. También es verdad. Porque la gente como te sube te tumba. Oh, sí. Como te sube te baja. Claro que sí. Es decir, hay que estar claro en eso. Vamos a la pausa. Yo siempre he defendido mi lugar de origen, ¿verdad? Mi patria chica, que es Barahona, aunque yo no he tenido mucha incidencia política en este país, ninguna, más bien. Pero hemos tenido muchos personajes allá, incluso que no son de allá también, que no hacen nada por nuestra región.
solamente la utilizan, el nombre, el buen nombre de nuestra región. Pero ahora veo informaciones que me llenan de cierta satisfacción. Y es que, por ejemplo, Barahona se dio el lujo de tener un aeropuerto internacional hace más de 40 años, o cerca de 40 años. Y no funciona porque no tiene actividad, prácticamente. Quizá no ha habido una estrategia real para hacerlo funcionar. Exacto, ¿verdad? Porque un aeropuerto está ligado a la capacidad de habitacional, ¿verdad? Y a la oferta turística, lo cual no hubo inversiones en Barahona en ese entonces. Sin embargo, ahora veo que se va a plantear un remozamiento del aeropuerto María Montés, ¿verdad? En honor a nuestra diva, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una diva, hemos producido la reina del Technicolor. Mucha gente importante para el mundo, María Montés y demás. Sin embargo, el aeropuerto se convirtió en un elefante blanco, en cierto modo. Pero ahora se habla de que se va a instalar una especie de taller de remodelación también de equipos aeronáuticos, ¿verdad? Es una buena noticia. Y eso es muy bueno, porque inclusive implica que se puede también movilizar como aeropuerto internacional. Claro. También. Claro. No sé, por ejemplo, de contactos, ¿verdad? Para ir a otros lugares, no sé. Pero es bueno que se le dé vida a ese lugar. No, es interesante porque lo que ha dicho Mónica Infante, que es la CEO de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón, que es uno de los 6 aeropuertos, por ejemplo, María Montés es uno de los 6 aeropuertos que administra Aerodón. Ella ha dicho que en materia de vuelos y de tráfico aéreo, Barahona es prácticamente nulo. Exacto. Porque como usted decía, no hay una gran cantidad de habitaciones como para mover turistas por esa zona y quizás no hay ese gran desarrollo económico como para mover vuelos específicos hacia Barahona. Pero ese proyecto que han anunciado, que es un taller en unos 300.000 metros cuadrados, que incluso ya están limpiando esos terrenos, va a ser un taller de la Boeing, la empresa Boeing, para reparar exclusivamente los aviones de Boeing y preparar las turbinas ahí. Eso va a generar una gran cantidad de empleos para esa zona. Pero además, ellos han dicho que están dispuestos, como hay una gran distancia entre Barahona y Pedernales, están dispuestos también a invertir en el aeropuerto de Pedernales, si es necesario, para hacer mayores conexiones entre Barahona y Pedernales. Y mover vuelos de diferentes puntos hacia Barahona, darle empuje a ese taller y también mover hacia Pedernales. Eso es importante. Que fue lo que yo le planteé en una ocasión a usted, de que puede ser estratégico el uso de Barahona como aeropuerto alterno. Y también se recuerda que decíamos que el hecho de que se invierta en Pedernales iba a motorizar el desarrollo de Barahona y también de Asua. Porque tiene un efecto multiplicador. Sí, porque las mejores playas realmente están en la zona de Pedernales. Barahona tiene algunas playas buenas y tiene muy buenos ríos y tiene una combinación para el turismo de montaña, el turismo ecológico, que no tiene otra zona. Es envidiable lo que tiene Barahona. Entonces, toda esa combinación de esas hermosas playas de Pedernales, con esos ecoturismos, las hermosas lagunas, ¿verdad?, que tiene, y los ríos que tiene Barahona, y otros atractivos, y entonces usted puede desarrollar esa franja, es decir, el sur completo. Al sur hay que verlo como un todo. Claro. El suroeste como un todo. Y yo creo que ya sí se puede decir que llegó la hora del sur. Sí, claro que sí. Ya se puede decir, porque hay proyectos reales. Exacto. Sabemos que a los últimos gobiernos le tocó sanear los terrenos que estaban en manos de un grupo de gente que se adueñó de los terrenos de Pedernales. Imagínense. Los sanearon, entonces este gobierno encontró ya incluso el master plan listo, los terrenos saneados, y ya ha comenzado a contratar con empresas que han dicho que van a invertir. Ya se está trabajando en el aeropuerto de Pedernales, ya hay 6 empresas hoteleras que van a comenzar a trabajar en hoteles en Pedernales, que serán hoteles pequeños, hoteles donde se pueda convivir con la naturaleza, se va a respetar eso. Claro. Entonces, en la medida que Pedernales se desarrolla y usted instala un taller para reparar los aviones Boeing, de la empresa Boeing, que es una de las principales empresas de aviones del mundo, entonces eso le va a dar un empuje extraordinario al turismo. Imagínese que usted genere 20.000 y pico de empleos comenzando en Pedernales y algunos 10.000 o 12.000 en Barahona. Eso no solamente va a beneficiar a esa área, sino también a los vecinos que están pegados de ahí. Claro, y eso es importante porque los vecinos pueden cruzar, trabajar y regresar. Van a picar ahí también. Y regresan a su país. Claro que pero creo que están buscando mejores condiciones de vida. Entonces, el desarrollo de Pedernales va a arrastrar a Barahona, va a arrastrar a Bauruco, va a arrastrar a Asua, va a arrastrar a Baní, es decir, habrá un gran desarrollo en el sur. Eso es así. Lógicamente, ojalá que esos proyectos se mantengan. Ojalá que sea así. Decía Mónica Infante que en 6 meses tendrán el proyecto listo
listo para, y en unos 9 meses pues estaría operando el aeropuerto, el taller de la Boeing. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ya ellos están limpiando los terrenos, 300.000 metros cuadrados. Eso es grande, doctor. Sí, eso es grande. Metros, claro. Entonces, porque eso le va a dar una vida extraordinaria a Barahona. Ojalá que también, concomitantemente con eso, lleguen las inversiones en hoteles en Barahona, que tiene pocos hoteles. Tiene el Guarocuya, que es un hotel que lo construyó Trujillo. Sí. Tiene el Hotel Casa Bonita, que se quemó hace un tiempo. Volvió a quemarse. Tuvo un conato, porque dijeron hubo un conato de incendio, pero dijeron que no afectó, pero era uno de los mejores hotelitos que había ahí. Hay otros hoteles, pero no hay esa gran cantidad de habitaciones de lujo como tiene Punta Cana, como tiene Puerto Plata, como tiene Samaná. Hay un gran proyecto que comenzó a construir Gonzalo Castillo conjuntamente con unos asociados, pero creo que eso se paralizó. Ojalá las grandes cadenas se instalen ahí, 2 o 3 grandes cadenas, pensando en el turismo ecológico, en el turismo de montaña, en el ecoturismo, y que con lo que se van a instalar en Pedernales, entonces comience el desarrollo del turismo del sur. Eso no porque ahí entonces yo creo que los niveles de pobreza comenzarán a ceder. Ojalá que siga el gobierno enfocado en el sur. Eso es así. En su Barahona, doctor. Bueno, uno espera. Yo cuando vea, creeré cuando vea. Sí. Perfecto. Pero está muy bien. Creo que además hay voluntad política para hacer eso, que es lo muy importante. Que uno ve que eso es parte ya del discurso. Y nada, que se convierta en realidad también. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque el turismo para mí es lo que le va a dar al sur lo que ha esperado por mucho tiempo. El sur tiene muy buena producción agropecuaria, sobre todo en la zona de San Juan, en la zona de Barahona. Exactamente. Pero esa agropecuaria combinada con el turismo, explotando esos recursos naturales, lógicamente, explotado, respetando el medio ambiente, eso le puede dar un gran repunte. Entonces, ojalá que siga viva esa voluntad que se ha estado expresando últimamente, porque hay muchas expectativas en Barahona, hay muchas expectativas en Pedernales. No digo Asua, que está en el centro ahí, ni Baní, porque tienen otros niveles de desarrollo, quizá mayores que Barahona, en función de turismo, ¿verdad? Sí. Porque incluso en Baní hay un proyecto importante del grupo Punta Cana, ¿verdad? Y Asua tiene un gran desarrollo turístico, pero en Barahona y Pedernales yo creo que a partir de ahora sí pueden lograr ese repunte que se ha estado esperando. Y que con la llegada de las grandes cadenas hoteleras, con la instalación de ese taller, entonces florecerá la economía de esas 2 provincias. Y que eso va a impactar necesariamente también en la economía local, porque imagínate. Claro que sí, donde usted genera 30.000 empleos, se dinamiza el comercio, se dinamiza la agricultura, ¿verdad? Y hay, porque hay circulante, hay dinero. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en las mesas creadas por el Consejo Económico y Social, CES, para reformas institucionales planteadas por el presidente Luis Abinader. Veo que la Junta está presionando porque las reformas electorales se avancen primero, porque necesitan definir todo lo referente al proceso electoral del 24. Haití vuelve a hacer noticia, el primer ministro Ariel Henry, ¿verdad? Dijo que seguirá en la presidencia. Algunos dicen que su mandato venció el día 6, dice que seguirá, y porque el proceso electoral está prácticamente montado. Quiere montar esas elecciones, ojalá que no tenga problemas, porque en Haití la situación se ha complicado después de ese anuncio que hizo el primer ministro Ariel Henry. Y finalmente, los precios de los productos de la canasta básica seguirán siendo un tema de debate y de mucha presión para el gobierno de la República Dominicana. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.